Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, se escucha. Hola, hola. Perfecto. Solo quería probar un poquito el audio. Hemos tenido unas complicaciones aquí en el intro, pero dando las 8 en punto de este bonito miércoles, arrancamos con este programa La Voz del Residente en cirugía general. Hoy tenemos un tema muy interesante desde mi óptica, pero antes de adentrarnos, quiero invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Está el Facebook, está el Instagram y ¿qué creen? También tenemos Telegram. El Telegram es una comunidad que tenemos para compartir lo que pasa desde nuestras sedes. Hoy con el doctor nos va a platicar también desde su experiencia en Guadalajara, pero no lo mismo lo que pasa en Guadalajara que en Monterrey, que en Buenos Aires, que en Lima, etc. Entonces, el Telegram es una comunidad sudamericana, bueno, latinoamericana, porque no solo es de allá, es de toda Latinoamérica, donde comparten lo que pasa en sus sedes. Entonces, es muy importante que participen porque creemos que al compartir aprendemos todos juntos. Ahora bien, el Facebook e Instagram, como lo mencioné anteriormente, nos encuentras como La Voz del Residente. YouTube, también tenemos YouTube. Suscríbanse a Medical Legal Center y encontrarán todos los miércoles todo el contenido que se haga sobre cirugía general. Ahora bien, me gustaría dirigirme a usted, jefe de residentes. Si usted es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no duden en contactarnos y solicitarla sin ningún costo al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com. Y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esa plática sin costo en este momento de pandemia. Bueno, antes de arrancar, les quiero recordar la dinámica. Nuestro doctor invitado, Manuel Félix Castro, tendrá media hora para exponer su tema. Al concluir, pasaremos con nuestra doctora, nuestra gran mentora, como todos los miércoles, la doctora Elena López Gavito, para complementar la charla. Y al finalizar, entramos con el público, con preguntas y respuestas. Yo le recomiendo a la gente del Zoom, que nos está viendo totalmente en vivo en Zoom, que haga las preguntas en el icono de preguntas y respuestas. El chat será para saludarnos, para mandar el link de Facebook, de Instagram, de Telegram, y el icono para hacer las preguntas. En Facebook, en el chat, hagan las preguntas que quieran y aquí, en vivo y en directo, las vamos a hacer. Sin más preámbulo, voy a presentar al doctor Manuel Félix Castro, egresado de la Universidad de Guadalajara, residente de la especialidad de cirugía general en el Hospital Civil Fray Antonio Elcaya. Bienvenido, doctor Manuel. Le dejo los micrófonos y arránquese. Adelante. Muchas gracias y bueno, primeramente muchas gracias por la invitación y pues muchas gracias por la presentación. No, hombre, adelante. ¿Sí tiene acceso a compartir su pantalla? Sí. Perfecto. Adelante. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a presentar un caso clínico que nos llegó ahí al servicio de cirugía general del Hospital Fray Antonio Alcalde. Como ven aquí, el título es una intususcepción intestinal secundaria a una tumoración en un paciente adulto. Bueno, ya me presentaron aquí. Vamos a dar comienzo al caso. Como objetivo, tenemos exponer un caso poco común de una intususcepción como cuadro de presentación de una tumoración intestinal en un paciente adulto. Tenemos, para iniciar con la ficha clínica, es una paciente de sexo femenino, edad de 65 años, ama de casa, casada, residente del Salto, Jalisco, escolaridad nula y con una religión católica. Pasando al caso clínico, el paciente tiene una evolución que inicia 2 años previos a su ingreso, con un dolor abdominal intermitente que ella lo caracterizaba como difuso, que le causaba problemas pero no era tan importante. Un mes previo a su ingreso presenta periodos de ausencia de evacuaciones y distensión abdominal. Fátima. 2 semanas previos a su ingreso aumenta el dolor, de predominio periumbilical, y 2 días previos a su ingreso inicia con náuseas y vómitos de características fecaloides. Como antecedentes de la paciente,
Antecedentes heredofamiliares, ningún antecedente patológico ni oncológico de los familiares de importancia. Personales patológicos, niega enfermedades crónico-degenerativas. No refiere hospitalizaciones previas y no tiene ningún antecedente quirúrgico. De los antecedentes personales no patológicos, tabaquismo negado, alcoholismo, consumo de drogas negado, alergias a alimentos o medicamentos negados y transfusiones negadas. Pasando a la exploración física, tenemos que la paciente llega al servicio de urgencias con una TA, una tensión arterial de 100/70, una frecuencia cardíaca de 111, frecuencia respiratoria de 18, una temperatura de 36.7 grados centígrados y una saturación de oxígeno por oximetría de 90%. A la exploración física, iniciando por lo neurológico, la paciente llega consciente con un Glasgow de 15, con signos en piel y tegumentos de deshidratación moderada. La paciente se le coloca una sonda nasogástrica, la cual presenta un gasto al momento de la revisión de 30 mililitros de características fecaloides. El tórax a la exploración, a la auscultación, una buena entrada y salida de aire, sin presencia de estertores ni sibilancias. Y a nivel cardíaco se presenta un área cardíaca rítmica, taquicárdica, sin presencia de soplos. El abdomen, que es lo que más nos importaba en esta exploración, se encuentra con una distensión abdominal importante, ruidos peristálticos ausentes y un dolor a la palpación intenso generalizado, sin datos de irritación peritoneal. Al tacto rectal se presenta un esfínter con un tono normal, sin presencia de heces, sin presencia de sangrados y sin presencia de palpación de masas. Pasando a los exámenes de laboratorio, tenemos una biometría hemática con una hemoglobina de 14, hematócrito de 42, una leucocitosis de 21,000 leucos a expensas de neutros de un 92%, con una totalidad de 19,000. Plaquetas de 453,000 y una creatinina de 0.75, glucosa de 95, una hiponatremia de 124, una hipocalemia de 2.8, cloro de 83, calcio de 7.8 y un fósforo de 4.1. Las pruebas de función hepática, una fosfatasa alcalina de 84, DHL no se encontraba reactivo en ese momento en el laboratorio, AST de 22, ALT de 16, una GGT de 30, bilirrubinas totales de 0.9 y una albúmina de 2.9. Y como vemos los tiempos de coagulación pues alargados. Se toma por parte del servicio de urgencias un estudio de imagen. De manera inicial piden una tomografía en donde se le tomó una tomografía con doble contraste, contraste oral y contraste IV, donde se aprecia la siguiente imagen. En el corte coronal vemos esa imagen que en la literatura la refiere como en forma de salchicha, en donde vemos una estructura que ingresa a otra, como si fuera un saco rodeando esas estructuras. Y en el corte axial vemos cómo el medio de contraste se alcanza a ver en las estructuras que ingresan al tejido que está sobreponiendo al otro, donde se identifica esto, pues son los vasos mesentéricos que ingresan a este tejido, lo que nos hace pues la alta sospecha de la intususcepción. Se pasa, obviamente la paciente al llegar con nosotros se valora en el servicio de urgencias y se pasa, se presenta para quirófano para un procedimiento de intervención de urgencia. Durante el procedimiento quirúrgico se identifica una tumoración a nivel de ciego de 3 por 2 por 3 en sus dimensiones y un ingreso de la válvula iliocecal, una parte de ilion, ciego, colon ascendente y colon transverso dentro del intestino transverso y descendente. O sea, todas esas estructuras estaban ingresadas en colon transverso y descendente. Si ven aquí en las imágenes, se ve como dentro del mismo intestino se alcanza a ver mucosa intestinal
y la tumoración de ciego del lado izquierdo. Durante el procedimiento quirúrgico se le hace una colectomía a partir de 20 centímetros de la válvula ileocecal hacia ilio, se hace una resección hasta colon sigmoides. Esto obviamente manteniendo los márgenes del tumor, con márgenes libres del tumor, perdón, y quitando pues todo el tejido que estaba dentro del intestino transverso y descendente. Se deja al paciente con una iliostomía, la cual se realiza con técnica de Bruck, y durante el transquirúrgico se habla con los doctores del servicio de oncocirugía, los cuales nos guían durante el procedimiento quirúrgico para la resección de la pieza. Se envía obviamente la pieza quirúrgica a histopatología, donde se identifica la tumoración que mencionamos en ciego, un adenocarcinoma moderadamente diferenciado con aspecto mucinoso y un adenoma tubulovelloso con una displasia de alto grado. Obviamente la tumoración, como mencionamos, localizada a nivel de ciego. El manejo postoperatorio de la paciente en el posquirúrgico inmediato obviamente quedó a nuestro cargo, donde se vigilaron los signos vitales, la evolución abdominal, sobre todo vigilando datos de abdomen agudo secundario a la intervención, y posteriormente se interconsulta al servicio que ya conocía el caso de oncología oncocirugía, los cuales deciden el traslado a su servicio para estadificación y seguimiento por parte de ellos de la hospitalización y por consulta externa. Hasta este momento, pues es todo del caso. No sé si tengan alguna duda sobre el caso, algo que les quede, que no quede claro. Bueno, ¿qué síntomas piensas tú que se atribuían a la tumoración o porque a su ingreso presenta algunos datos como de problema abdominal? ¿A qué le refieres los síntomas que tenía la paciente o qué te hizo sospechar a ti la tumoración? Pues bueno, primeramente el signo más común de una intosuspección, según la literatura, pues es el dolor abdominal intenso. Eh, los datos que ayudan a llegar al diagnóstico, a la sospecha diagnóstica, es la ausencia de evacuaciones, eh, que nos habla de una probable oclusión, y obviamente los vómitos fecaloides, que también nos habla de una oclusión a nivel intestinal, que hace que provoca que no pase la materia fecal y pues regrese por manera de vómitos. Eso es lo que más nos guía el caso. En realidad, pues la intosuspección pues no tiene ninguna triada, ningún datos específicos o patognomónicos de la enfermedad. Simplemente se tiene la sospecha en pacientes de edad avanzada, con pérdida de peso y con dolor abdominal intenso y signos de oclusión. De hecho, es muy dispersa la clínica. Bueno, y avanzando un poquito de la revisión de esta patología, eh, revisando la literatura, se sabe que la intosuspección en adultos pues es una patología pocamente frecuente, donde lo vemos más comúnmente pues son en pacientes pediátricos. Eh, Esta intosuspección tiene una incidencia, según la literatura, de un 2 hasta un 3%, o sea, sumamente raro, y siendo la causa de oclusión intestinal de hasta un 5% esta patología, y teniendo como la etiología más frecuente, pues tumoraciones malignas. La paciente, pues como mencionamos, tenía un adenocarcinoma y un adenoma tubulovelloso.
Me gustaría que nos comentaras algo antes de que le presente a la doctora, me gustaría que nos comentaras algo de la evolución posoperatoria y cuál fue el pronóstico del paciente, si me haces favor. Bueno, del seguimiento, pues ya por parte de nosotros se dio por parte del servicio de oncología y oncocirugía. La paciente estuvo hospitalizada pues solamente para vigilancia abdominal. A partir de una semana se dio de alta por parte del servicio y todo el seguimiento se dio por parte de consulta externa del servicio de oncocirugía, oncología. A ver, te comento, ¿algún otro comentario que quieras? Aquí hacen una pregunta, la primera pregunta del auditorio es si tuvo la paciente pérdida de peso. La paciente, el interrogatorio fue mixto, obviamente porque la paciente se encontraba con mucho dolor y pues estaba renuente a la interrogación, pero cuando se hizo el interrogatorio directamente a la familia, pues ninguno refería pérdida de peso. De hecho, pues si ven la evolución es como de 2 años a su ingreso y solamente de manera importante y persistente, pues el dolor abdominal. En cuanto al seguimiento, ¿hubo seguimiento del caso? Por parte de nosotros, ya no se le dio seguimiento a la paciente, pues obviamente porque se pasó al servicio de oncocirugía. Hubiera sido interesante saber sobre la evolución, pero ¿la evolución posoperatoria fue adecuada? Sí, la paciente, la ostomía gastó adecuadamente, la evolución abdominal fue buena, no presentó ningún signo de irritación peritoneal y fue cuando se decide trasladar a la paciente al servicio de oncocirugía, toleró dieta, signos vitales bien. Entonces te quiero pedir de favor si dejas de compartir tu pantalla porque quiero proceder a presentar a nuestra invitada de honor. Muy bien. Tú eres el invitado de honor, a nuestra comentarista de hoy. Hola. Bueno, mira, la doctora, la doctora es una doctora, gran amiga, cirujano general, egresada de cirugía general de la UMAE de León, Guanajuato. Posteriormente hizo cirugía oncológica del Centro Médico Nacional Siglo XXI y actualmente tiene el privilegio de laborar en el Hospital General Regional 20 del IMSS en la ciudad de Tijuana. Y le invitamos y amablemente aceptó comentar el caso porque pues realmente vale la pena. Adelante, Daniela, y bienvenida. Muchas gracias, doctora. Pues un gusto a todos los que están conectados. Varias cosas que tomar en cuenta de este caso. Lo primerito, pues es un caso raro, ¿no? Ya el doctor dijo la estadística, intususcepción, es raro, pero no es raro que los tumores de colon se presenten con urgencia y que requieran de intervención de forma urgente. A pesar de la labor que hacemos de hacer un diagnóstico oportuno con colonoscopía, que hasta la fecha sigue siendo en México el estándar de oro pedírselos a partir de los 50 años. Ya en Estados Unidos este año cambiaron eso a los 45 años. Pero a pesar de que tratamos de hacer este diagnóstico oportuno, y disculpen que mi universidad es una escuela que promueve mucha salud pública y es un hincapié que nos ponen desde el primer año, desafortunadamente siguen habiendo pacientes que llegan con urgencia. Más o menos 1/3 de los pacientes van a requerir de cirugía de forma urgente o de forma prioritaria, siendo la causa más común la oclusión intestinal, que fue el caso de esta paciente. Ahora, esta paciente tuvo un tumor del colon ascendente en ciego, que es poco común que el colon derecho se presente como una obstrucción. Es más común del colon descendente, específicamente del sigmoides, por la anatomía, ¿no? Porque el sigmoides es un poquito más estrecho, porque las heces son más duras ahí, y el colon derecho normalmente lo asociamos con más síntomas de sangrados, pues el ciego es la parte más ancha, entonces rara vez se llega a obstruir.
Y cuando se obstruye es más porque crece hacia la válvula ileocecal y no tanto pues que el ciego completo se llegue a obstruir. También van a haber pacientes que sabemos que van a requerir de cirugía urgente cuando se les hace la colonoscopía y no pasa el colonoscopio. Estamos hablando de más o menos 1 centímetro de diámetro en esos pacientes. Y pues en este caso, las obstrucciones colónicas, como bien lo dijo el doctor, la causa más común va a ser por cáncer de colon, especialmente pues en un adulto mayor después de los 50 años, que es el caso de esta paciente. Eso es importante, lo que andaban preguntando de otros síntomas y que el doctor comentó de la evolución de la paciente, es preguntar si existe ya uso crónico de laxantes, el cambio en sus hábitos intestinales, pero aún así, como residente o como cirujano general que llegas a ver a un paciente con obstrucción colónica y en tu paciente que pues francamente no se podía esperar, ya tenía leucocitosis y datos de sufrimiento de ASA, pues procedes a operarlo. Considerando que la etiología más común es por cáncer, se debe tratar de hacer una resección oncológica de primera instancia, aunque ustedes no sean cirujanos oncólogos, no tengan ese entrenamiento, ¿no? Y la resección oncológica básicamente es que consigamos suficientes ganglios. El reporte de patología menciona 3 ganglios y entonces nosotros consideramos una cirugía adecuada desde el punto de vista de oncología que cosechemos 12 ganglios y para eso hay que hacer una ligadura alta, dependiendo pues colon izquierdo, colon derecho. El colon derecho normalmente va a ser o hasta lo más proximal de la iliocólica o la rama derecha de la cólica media. Y ahí vamos a partir, ¿no? Vamos a considerar como obstrucciones proximales todo lo que sea antes del ángulo esplénico y proximales, distales, todo lo que va a ser después. Entonces le digo, todas estas proximales, las obstrucciones son menos comunes y normalmente el paciente no se presenta con tanta inestabilidad o alguna otra cosa. Entonces, hoy por hoy, muchos doctores o el estándar es hacer, después de la resección, hacerle la anastomosis, porque tienen muy bajo índice de dehiscencia la anastomosis iliocolónica. O sea, en urgencia estamos hablando de 2 a 5% y en cirugía electiva del 1 al 2%. Entonces, sí es el doble que la cirugía electiva, pero sigue siendo bajo. Pero, pues, ya toda la medicina es individualizada y hay que tomar en consideración varios factores, que esta paciente tenía 2 factores importantes por los cuales considero que dejarle la ileostomía fue una buena decisión, que es la albúmina, tenía la albúmina baja, y seguramente ya hablando de una desnutrición crónica, y de la parte técnica de tu anastomosis, muy seguramente el ilium proximal a la obstrucción estaba dilatado por la intussuscepción. ¿Qué más les puedo comentar de este caso? Hablando de la histología, pues el adenocarcinoma es lo más común y los pacientes que se presentan con una urgencia quirúrgica, lo más común es que van a ser estadios más avanzados, que van a ser histologías de más alto grado. Entonces, esta paciente, a pesar de tener un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, tiene áreas de tumor mucinoso. Entonces, el tumor mucinoso dentro de los tumores colónicos, pues lo consideramos una histología de mal pronóstico. Habla de recurrencias tempranas en los pacientes, mala respuesta al tratamiento. Entonces, pues la paciente tiene esos factores que dices que da hincapié a que fuera de este porcentaje de hasta 1/3 de los pacientes requerir cirugía de urgencia. La parte de qué le vas a hacer en la cirugía, si le haces la resección, si le haces un estoma, si le haces nada más una colostomía nasa o un estoma nasa, depende mucho de tu paciente y tu habilidad que consideres que tengas quirúrgico para resolverle el problema al paciente. Se han hecho varios estudios tratando de comparar al paciente que nada más se le hace un estoma de nasa para liberar la obstrucción, a diferencia de los que se hacen resección, porque pues, muchas veces acaba en las manos de cirugía general.
y realmente no se ve una gran diferencia en el pronóstico de los pacientes. Algunos estudios le hacen la colostomía al paciente en su estancia hospitalaria y posteriormente en la misma estancia o 2 a 3 semanas después se hace ya la resección oncológica. Voy a ver qué preguntas andan haciendo porque ando hablando. Si gusta, doctora, ahorita pasamos a las preguntas. Ok, perfecto. Va, Para no distraerme. Si concluye con el tema, pasamos a las preguntas. Ok, perfecto. Entonces, pues hablando de qué decisión vas a tomar en el quirófano. Entonces, colostomía NASA, si no te sientes capaz de resecar el tumor, si el tumor está adherido a otros órganos que requiere una resección quizá multiestructural o algo un poquito más complejo, totalmente válido hacerle una colostomía NASA. Aquí quiero recalcar, eso es más común que pase en el colon descendente y de preferencia la colostomía NASA que se haga del colon transverso. Afortunadamente, pues el colon transverso es muy móvil para sacar el estómago al lado, que se te hace más fácil y evitas a nosotros interferir con la circulación del colon, porque cuando queramos hacer la cirugía oncológica, vamos a ir a la ligadura alta. En el caso del colon izquierdo, pues vamos a ir por la ligadura alta de la mesentérica inferior. Entonces, cuando hacen el estoma en el descendente, cortan la vasculatura y ya en vez de hacerle nada más una resección anterior baja, quizá que hubiéramos quitado el sigmoides, ahora tengamos que acabar en una hemicolectomía izquierda porque va a perder la irrigación el resto del colon. Entonces, se me hace una muy buena conducta la que tomaron aquí y cuando se enfrentan a esa urgencia, tenemos que hacer lo mejor para el paciente, que es tratar de disminuirle el riesgo de complicaciones, porque el paciente que tenga una obstrucción intestinal, simplemente, aunque los ganglios le salgan negativos por la obstrucción intestinal, ya tiene indicación para recibir quimioterapia. Y aún así, si no lo pensara, todo paciente de la resección de colon, si requiere de quimioterapia, lo tiene que recibir idealmente en 2 meses, antes de que se cumplan los 2 meses. Entonces, si tenemos alguna dehiscencia de la anastomosis, ya vemos que se convierten en abdomen catastrófico y otras cosas, pues le estamos quitando al paciente esa oportunidad del tratamiento. Pero no está mal hacer una anastomosis de primera intención cuando el paciente está en relativamente buenas condiciones y le digo, y especialmente la anastomosis iliotransverso. Esa es la que más comúnmente se hace de primera intención cuando hay resecciones de colon proximal. Cuando son resecciones del colon izquierdo, lo más habitual pues, es dejar al paciente con su colostomía terminal y su bolsa de Harman, y la verdad es que no se ve que haya una diferencia en el pronóstico del paciente por dejarle una colostomía, a veces asociado más al prolapso del estómago y otras complicaciones a nivel del estómago, y no todos se van a llevar a restituir más adelante porque su condición clínica empeoró, porque tuvieron complicaciones durante la quimioterapia que ya no los dejaron al paciente recibir más tratamiento, ya no es candidato para cirugía, pero en general, o sea, es una buena conducta. Y pues yo creo que hasta ahí lo que me gustaría compartirles, y ahora sí, no sé si tuvieran más preguntas. Claro que sí, iba a añadir algo, doctora López Gaito. Yo quisiera comentar algo, porque parte de nuestra audiencia de La Voz del Residente, pues son residentes de cirugía general, y atinadamente la doctora Daniela nos menciona con precisión que muchas veces nos vamos a enfrentar a este diagnóstico en el transoperatorio, que va a ser un hallazgo incidental. Por lo tanto, este caso, por eso reviste la importancia de haberlo presentado, porque ellos entran por una intussuscepción, por un abdomen agudo, o por datos de sufrimiento de asa, porque tenía taquicardia, tenía datos de hipotensión, traía datos de que ya estaba sufriendo el asa, pero básicamente la localización del tumor, como lo menciona Daniela también, no es lo más frecuente, pero algo que llama la atención es pues la cronicidad del padecimiento, porque muchas veces nos tiene que llamar la atención que pacientes que estamos viendo con algún síntoma, algún signo de enfermedad del colon, lo subestudiamos. Entonces, Daniela tocó un
punto muy importante, Manuel, en relación a la prevención, porque pues debemos hacer campañas de prevención del cáncer de colon, porque es un tumor muy frecuente, porque tiene también un grado de presentación familiar y porque realmente si se opera a tiempo puede tener muy buen pronóstico. Ella habló de las alternativas quirúrgicas, pero como cirujanos generales tenemos la obligación de estudiar al paciente, sobre todo cuando nos llega a la consulta, pues pedir, pues sobre todo la colonoscopía, los marcadores, todo, sobre todo cuando el paciente tiene antecedentes familiares de esta enfermedad. Vale la pena, sobre todo, el concepto que se está manejando mundialmente de un tratamiento personalizado. Entonces, esto quiere decir que se va a diseñar tanto la quimio, la radio, lo que haya lugar, de acuerdo a la misma genética del paciente, con algunos fármacos específicos, y esto es lo que ha cambiado el manejo del cáncer. Pero atinadamente, como tú dices, mandaste al paciente al manejo oncológico, pero sí es importante en ocasiones, como cirujanos, saber cómo le fue ese paciente, darle seguimiento, y pues por la estructura de tu preparación nos gustaría pues conocer cómo la sobrevida del paciente, que es otro de los puntos muy importantes en cirugía oncológica, saber la sobrevida. En relación al transoperatorio, ¿qué les hizo tomar, me gustaría preguntarte a ti, la decisión de quitar todo el colon? Manuel. Pues bueno, durante el transoperatorio se intentó pues revertir la intususcepción, en la cual pues estaba sumamente adherido el intestino que estaba dentro del otro, entonces pues toda esa, si vieron bien en las fotos, ya había cambios de conurbación intestinal, se veía sufrimiento macroscópico del intestino, entonces por ello se decide la resección hasta el nivel donde ya no estaba dentro el intestino. Que ese comentario es importante porque parte del manejo de la resección amplia no fue en sí por la tumoración, sino porque había esta enfermedad concomitante isquémica que los obligó a tomar una decisión más amplia, en ese entendido, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, pues realmente es un buen caso, pero sobre todo en este tipo de situaciones, más que la técnica, más que todo, son el criterio oncológico. Saber cuándo pensar en que podemos encontrarnos como desde el preoperatorio con una masa tumoral, y si en este caso, pues no se hizo la TAC en el preoperatorio. Sí, fue previo a la cirugía. Entonces, esto a veces nos obliga a, sobre todo, a seguir los estándares de mejorar un poquito al paciente, porque, pues, desde el punto de vista posoperatorio, ¿qué nos va a ayudar a que este paciente salga adelante? Pues la nutrición, desde luego, el manejo de la hipovolemia, el manejo de la anemia, todo este manejo integral que siempre es muy importante en este tipo de cosas. Vamos ahora, pues aparte de felicitarte porque la presentación del caso estuvo bastante bien, en mi concepto me hubiera nada más gustado saber la evolución a largo plazo, pero nos comentas que fue ya manejo por el servicio de oncología. Pero qué bueno que tengamos a la mano, sobre todo cuando estamos en un transoperatorio, saber pedir ayuda, que esto es algo que a ti te va a servir y a todos los residentes y cirujanos jóvenes nos sirve. ¿A qué nos sirve? A llamar a esta medicina de equipo, y si en un momento dado se puede tener a la mano el consejo del patólogo, si supusiéramos que no teníamos problema en relación concreta de lo que sería la isquemia, qué criterios tomar, los ganglios, todo eso. Es muy importante tomarlos porque pues así le estamos ofertando esto al paciente. En cuanto al consentimiento informado, ¿qué consejos les darías a tus compañeros cuando entras en este caso? ¿Se les plantea desde el preoperatorio que puede haber una resección amplia? ¿Qué le dijeron, qué le informaron al paciente?
Los beneficios pues son obvios, quitar el cuadro isquémico y salvar la vida, porque pues es un cuadro que pone en peligro la vida. Pero, ¿qué le platicarías a los residentes en cuanto al abordaje de la familia en el preoperatorio? Pues bueno, siempre muy importante es la comunicación tanto como en el paciente como con los familiares, plantear en qué estado se encuentra el paciente en ese momento y bueno, siempre una recomendación de la parte que nos toca o la más importante que nos toca a nosotros como cirujanos, hablar de, de la cirugía tanto que se va a hacer y siempre plantear el cuadro más tranquilo o más sencillo de la cirugía hasta el peor de los casos. O sea, siempre plantear la cirugía más radical y la cirugía más sencilla. Sobre todo con la situación de las ostomías, siempre a los pacientes es muy impactante pues ver al familiar o inclusive ellos mismos verse con una ostomía o un asa de intestino a nivel abdominal, pues siempre planteárselos a ellos y plantearles pues el peor de los cuadros para que estén ellos de acuerdo y si están de acuerdo pues que no les tome de sorpresa. ¿Otro comentario, Daniela, o los dejamos al final? Y si quieres, Antonio, responder, solo hay otra pregunta en relación a la ileostomía, ¿verdad? Que si es definitiva, hablaban de la ileostomía, ¿verdad? Es correcto, si era permanente, me parece, o si era, de hecho, o si era de protección o permanente, es lo que pregunta María Sofía Jiménez. Yo le entendí el caso que era un estoma terminal, sí, ¿no? Sí, así es, era una ileostomía terminal. Sí, y como les mencionaba, más o menos como nada más un 20% de los pacientes se van a poder hacer la restitución del tránsito más adelante, le digo, por complicaciones, porque fallecen con el estómago, progresa la enfermedad, o sea, por muchas situaciones. Entonces, sí se puede reconectar más adelante, pero una vez ya logrando el control oncológico, que ya haya terminado la quimioterapia y todo, porque pues nuestra mayor importancia es el control del tumor, ¿no? Correcto. Hay una pregunta en Facebook por parte de Bernie Salas que nos dice, ¿qué tipo de grapeo laparoscópico recomiendan utilizar en pacientes oncológicos? Realmente las grapas, o sea, las endoGIA, tus grapas normales de cirugía intestinal, la única diferencia entre la cirugía general y oncológica para el manejo del colon va a ser la ligadura alta. Disecarle en este caso hubiera sido la rama derecha de la cólica media y del lado izquierdo la mesentérica inferior hasta debajo del borde del páncreas. Pero de ahí en fuera todo lo demás es normal. Correcto. Hay otra pregunta por parte de Josefina Hernández. Cuestiona, ¿cuál fue el resultado histopatológico? Ahí lo menciona, es un adenocarcinoma, es un T3 y técnicamente lo dejaríamos como NX porque nada más se cosecharon 3 ganglios y consideramos que lo mínimo deben de ser 12. Entonces es una etapa clínica 2, fue un adenocarcinoma moderadamente diferenciado con áreas de mucinoso, que es la histología del mal pronóstico en este caso, y todo originado en un adenoma. Entonces ese adenoma, si a la señora a los 50 años le hubieran hecho su colonoscopia, muy probablemente hubieran encontrado el adenoma resecado y se hubiera ahorrado todo esto. Perfecto. ¿Algo que quiera complementar, doctor Manuel? Pues nada, de lo que se comentó durante toda la plática, pues la prevención es lo más importante, la medicina preventiva pues es lo que se busca siempre en nuestro sistema de salud, que es lo que nos va a llevar a un mejor pronóstico del paciente. Pues siempre tener en cuenta nosotros como cirujanos generales este tipo de diagnósticos o diagnósticos diferenciales de oclusión intestinal, que pues muchas veces, como mencionó la doctora Daniela, pues nos llegan a nosotros de primera instancia como cuadro clínico de presentación de las tumoraciones. Entonces,
muchas veces nos tocan este tipo de casos y pues seguir las recomendaciones de la doctora. Perfecto. Una última pregunta que me hacen en Facebook. Me parece mucho interesante. Dice Fátima Pinto Sánchez. Una paciente que cursa con dolor abdominal y estreñimiento frecuente, ¿se puede pensar en intususcepción? Ahí sí me agarran en curva, que ya es área de cirugía general y más, yo creo, cirugía pediátrica, pero hasta donde yo sé, la intususcepción es urgencia, ¿no? No es algo más, no es crónico. Aquí lo crónico hubiera sido el tumor. Así es. En este caso, pues aparentemente por la evolución, lo crónico fue la tumoración y pues lo agudo la intususcepción. Perfecto. Pues ahora sí pasamos a comentarios finales. Y antes del comentario final, la doctora Irma Sánchez, que ha sido ya panelista de nosotros, nos comenta sobre todo dar el mensaje a los residentes de cómo dar malas noticias, porque ya, bueno, ya abordamos lo legal, ya abordamos lo ético, ya abordamos lo técnico, pero en ocasiones vamos a tener que aprender a anticipar lo que pueda suceder. Entonces, en ocasiones, lo que mencionamos latinadamente, una buena relación médico-paciente, una excelente comunicación, pero dentro de esa comunicación, saber en qué momento dar las malas noticias, en qué momento decir, ¿verdad? Sobre todo, pues hay que prepararse, porque también el paciente tiene que prepararse psicológicamente a tomar decisiones. Y pues hay hasta un breve chiste que dice en relación a que la familia le llega al doctor y le dice, doctor Manuel, por favor, doctora Daniela, no le vayan a decir a mi papá que tiene cáncer. Y luego, ya que se queda solo el paciente con el doctor, le dice, doctor, por favor, no le va a decir a mi familia malas noticias. Yo sé que tengo cáncer. Entonces, finalmente, el mensaje es que quien debe saber es el paciente. Entonces, muchas veces se confunden y le hablan a otra persona o al hijo mayor, al que paga la cuenta, al que es más peleonero, pero desde el punto de vista ético, por la autonomía, del principio ético de autonomía de la libertad, debe ser al paciente. Entonces, esa es otra cosa muy importante, porque en el momento que ya lo estigmatizamos que está enfermo, a veces se nos olvida que él tiene la capacidad de tomar decisiones. Y eso que nos comenta la doctora Irma Sánchez, de saber anticiparnos a dar malas y buenas noticias, es muy importante aprenderlo. Bueno, pues ahora sí a los comentarios finales. Yo me adelanto y pues aparte de felicitar a Manuel que tuvo ahora una madrina de lujo, la doctora Daniela, le agradezco sobre todo la disposición que tuvo para acompañarnos, a la doctora Irma Cruz, que también nos hizo favor de acompañarnos desde la audiencia, y pues invitarte a ti a que te sigas preparando, que cuentas con nuestro apoyo. Somos un grupo de 250 cirujanas generales mujeres que estamos en apoyo total y absoluto a la educación, al igual que mis otros compañeros de la Asociación Mexicana de Cirugía General, y recordar, ¿verdad?, que siempre tenemos este tipo de privilegios al estar agremiado y al poder saber llamar o buscar a alguien. Entonces, Daniela, antes de que él cierre, por ser el invitado de honor, ¿algún comentario? Muchas gracias. Pues sí, o sea, usted ya lo había tocado ese punto antes, no nos hace menos cirujanos pedir ayuda. O sea, todo mundo, nadie es experto en nada y recordar que lo hacemos por el bien del paciente y no por nuestro ego. Entonces se me hizo muy bien que le hablaran al servicio, pues, de cirugía oncológica cuando se encontraran, y también pues no sacarle la vuelta a los pacientes feos. Desafortunadamente, ahorita que estoy yo en un área de un hospital regional, digo, cuando estaba en oncología pues éramos oncólogos todos los turnos, pero ahorita que estoy en cirugía general en el hospital regional, ven así, se ve como que es un tumor. No importa que sea viernes en la noche, déjenlo en urgencias hasta el lunes en la mañana para que lo valore oncocirugía. Y a veces teniendo indicación precisa ya de pasar a cirugía. Y pues sí, muchachos, yo tengo poco de haber salido. Disfruten la residencia y sé que las guardias son pesadas, pero lo que aprendan en estos años de su residencia
es con lo que se van a formar. Y muchas gracias por invitarme, doctora. Adelante, doctor Manuel. Muchas gracias, Daniela. Te agradezco tus comentarios finales. Vamos ahora con el doctor Manuel. No, pues felicitarlos por este medio de la voz del residente. Creo que nos ayuda mucho en nuestra formación y este tipo de casos y este tipo de temas pues nos ayudan a crecer como médicos y como especialistas. Como dice la doctora Daniela, pues estos años pues son privilegiados, es cuando podemos aprender y podemos crecer más como especialistas. Estos casos difíciles que pues aquí lo vemos en una institución pública, pero bueno, son los casos más complicados, son los casos de los que aprendes más, que en un momento en la medicina, si se hace medicina privada, pues te da las armas para saber qué hacer y saber qué realizar. Y pues nada, agradecerles la invitación y agradecerles el espacio. Muchas gracias, doctor Manuel. Doctora Daniela, también felicitarla a usted por la complementación. Fue una charla muy enriquecedora para el público en general. Yo invito al público que nos está viendo que lo comparta. Va a estar en YouTube, va a estar en Facebook, va a estar en Instagram. Creo que hay mucho contenido de valor y no me gustaría que solamente se quedara para las personas que lo vieron en vivo. De verdad, muchas gracias y nos retiramos, no sin antes dirigirme con los jefes de residentes. Si usted es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no duden en contactarnos y solicitarla sin ningún costo al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Ahora bien, nos retiramos. Muchísimas gracias y recuerden que compartir es aprender todos juntos. Gracias. Felicidades. Hasta luego. Gracias. Okay. Gracias, Dani. Gracias a usted, doctora. Bye. Hasta luego. Adiós, Antonio. Adiós, Manuel. Muchas gracias. Con GoDaddy obtén hasta 50% de descuento en nuestros productos. Creador de sitios web.